En la lección de hoy vamos a hacer un paréntesis. Antes de continuar con el estudio de los aliados del pueblo de Dios en ese gran conflicto que se esboza en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 4, que estuvimos nosotros estudiando en la lección anterior, habíamos hablado de ese primer gran e increíble aliado que el apóstol Juan está mostrando a los cristianos, a los cuales les está dirigiendo el libro del Apocalipsis. Pero en este gran paréntesis que vamos a hacer, hermanos, quiero que entonces miremos lo que nos dice en este capítulo acerca del trono. Juan habla de una visión que él tiene, que despliega la manifestación o conocimiento para nosotros los terrenales de lo que es el trono en el cielo. Recuerden que en el modelo de oración que Jesús enseñó a sus discípulos, allá en el Sermón del Monte, les decía: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Empieza diciendo el apóstol Juan en el verso 1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Obviamente, lo que el apóstol está por ver es una visión. Sube acá y te mostraré, le dijo a él la voz como de trompeta. Si lo que ve no es una visión, entonces tenemos que imaginar que en el cielo hay un trono material, porque el verso 2 dice: al instante yo estaba en el espíritu, no en la carne, estaba en el espíritu, y dice: y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan ve una visión, y es una continuación de la puerta abierta en el cielo, de la cual nos habla en el versículo 1. Pero esta es más que una visión. El vidente entra ahora en un estado extático, porque dice: y al instante yo estaba en el espíritu. Cuando una persona está en el espíritu y cuando está en ese estado, ve una visión. Hay una suspensión del contacto consciente con el ambiente físico. Juan ya no ve con los ojos físicos, ya no oye con los oídos físicos, está en el espíritu. Su alma es removida de todos los objetos que le rodean y se concentra fijamente en las cosas que le son mostradas en la visión. ¿A dónde es llevado? Es llevado a la región del trono, al cielo, tal como aparece en la visión. Aunque los diferentes objetos vistos por Juan, que son, por ejemplo, y vamos a leerlos, dice: él vio un trono en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado en ese trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces.
Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Aunque los diferentes objetos vistos por Juan no existen en aquella forma material y física, porque como él dice, y sabemos nosotros, el cielo no es material, es espiritual. Dios es espíritu. Entonces no pensemos bajo ningún momento que lo que se nos está mostrando aquí es literal. Es más, el mismo versículo 1, cuando inicia Apocalipsis 1:1, nos dice que este libro trata de una serie de símbolos, de figuras. Por ello no hemos de decir que lo que está describiendo aquí Juan es literal. No, lo habla en un lenguaje humano para que nosotros podamos entender cómo es el trono en el cielo. Enseñan una sola lección principal. No nos confundamos tratando de interpretar los detalles, aunque lo que voy a tratar de hacer en la lección de esta noche es mirar un poco más los detalles y buscar en la escritura el significado de ellos. Y no quiero que procuremos buscar un significado más profundo, pues no existe. Y quiero repetir nuevamente, el capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 5 enseñan una sola lección. Hay una sola imagen, hay una sola lección. Y vamos a empezar por el trono. La palabra trono, leamos el versículo nuevamente. Dice Juan, y al instante yo estaba en el espíritu. Recuerden, esta es una visión que él recibe. Él no está en el cuerpo, está en el espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La palabra trono solamente en este capítulo 4 y este capítulo 5 es usada 17 veces. En 2 capítulos no más. El trono que él ve aquí representa el gobierno de Dios como rey, porque el que está sentado en el trono es el Padre. Él está a cargo de todas las cosas. Juan vio una puerta abierta en el cielo y le fue permitido ver las cosas que sucederán después de estas. Después de los eventos descritos en el capítulo 1 al capítulo 3. Y recuerden que Juan, como él mismo lo está diciendo, él está en el espíritu. Él no está en su cuerpo físico, está en el espíritu. El trono está establecido en el cielo. Y Dios algunas veces permitió a sus profetas entrar al consejo privado del cielo. Otra cosa que podemos observar aquí es que ninguna forma propiamente dicha es dada al que está sentado en el trono. Solamente se nos menciona unas piedras preciosas para describirlo. Dice en el versículo 3 en la primera parte, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ustedes pueden ver ahí en sus pantallas lo que es el jaspe y lo que es la cornalina. Y a medida que vayamos avanzando, hermanos, este gráfico que ustedes ven en el centro va a ir incrementándose para que nos demos cuenta cómo está conformado, qué es lo que rodea al Padre Todopoderoso que está en su trono. Recuerden, el centro de esta visión es el Dios Todopoderoso en su trono, en su majestad en las alturas. Ahora, el jaspe, la cornalina, nos dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Las piedras preciosas, el jaspe
la cornalina, simbolizan la inmutabilidad de Dios, porque nosotros sabemos muy bien que las piedras preciosas no cambian. Las piedras preciosas se mantienen siempre en su misma condición, en su misma naturaleza. No cambian, tampoco Dios. Entonces, cuando aquí Juan nos está hablando del aspecto que tenía el que estaba sentado en el trono, nos está diciendo es que Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estos símbolos también aparecen. Estos símbolos de piedras también aparecen al final del libro del Apocalipsis, cuando se nos muestran los cimientos de la ciudad de la Nueva Jerusalén. En la segunda parte del versículo 3 nos dice, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris de color esmeralda representa la fidelidad de Dios en sus pactos. Nada más traigamos a nuestra mente el caso de Noé y el diluvio universal. En los días del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé de no enviar de nuevo un diluvio. Y para eso nos dice allá en Génesis 9 que Dios puso un arco en las nubes, el arco iris, como señal de que no iba a volver a destruir la tierra con agua, no iba a volver a enviar un diluvio. Ahora, como estamos diciendo aquí, que alrededor, después lo que sigue, en lo que circunda al trono que está en el cielo, es un arco iris. Y lo interesante, hermanos, como dije hace un momento, que cuando Dios le dice a Noé que no va a volver a mandar un diluvio sobre la tierra, hace un pacto con él. Un pacto que él no va a violar bajo ninguna circunstancia. Un pacto que nos recuerda a nosotros la fidelidad, el pacto, la promesa que él hizo, no solamente con Noé, sino también con toda la humanidad. Representa este arco iris color esmeralda la fidelidad de Dios en sus pactos. Ahora, en el Nuevo Testamento, todo lo prometido en Cristo tendrá un exacto cumplimiento. Ahora la señal no es un arco, no es un arco iris, sino la sangre de su propio Hijo, como dice en Hebreos 13:20, la sangre del pacto eterno. Continuando, el versículo 6 dice algo muy especial, y es que junto al trono y alrededor del trono hay 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Vamos a detenernos aquí un buen ratito, hermanos, para entender esta descripción que hace Juan en la visión. Cuando él entra por esa puerta abierta en el cielo, en espíritu, y ve esto. 4 seres vivientes. Y para entender un poco lo de los seres vivientes, vamos a remitirnos al Antiguo Testamento, particularmente a Isaías capítulo 6 y a Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10, donde se nos habla de una manera parecida a lo que nosotros estamos leyendo aquí en el libro del Apocalipsis. Lo que nos dice el versículo 7 acerca de estos 4 seres vivientes es que el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Cada uno de ellos simboliza algo. Cada uno de ellos, en la descripción que nos está presentando aquí, nos dice de una manera sencilla la imagen que está tratando de presentarnos a nosotros. Por ejemplo, el becerro, que cual se dice aquí, simboliza el servicio.
o el buey. Otras versiones no dicen becerro, otras versiones dicen el buey. Y ustedes saben que el buey es utilizado en el campo como un animal de carga, un animal muy servicial, un animal que es dócil. El águila, que está mencionada aquí, pues simboliza la velocidad, la rapidez. Nosotros hemos visto en los documentales de la naturaleza, cuando se presentan sobre el águila, la rapidez de ella en actuar, su velocidad para atrapar su presa. Luego se menciona al hombre. Dice que el tercer ser viviente tenía rostro como de hombre. Y obviamente el hombre, comparado a los animales, simboliza la inteligencia, la sabiduría. Y el león, dice que el cuarto ser viviente era semejante a un león. Y nosotros el león lo conocemos es por su fortaleza, por su fuerza. Eso es lo que simboliza o lo que representa cada uno de estos cuatro seres vivientes que se nos está mencionando aquí en este capítulo 7. Ahora, prestemos atención a algo más que nos dice acerca de estos cuatro seres vivientes. Dice el versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nos está diciendo aquí, hermanos, que estos cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Llegando aquí, quiero que entonces miremos, como decía hace un momento, lo que nos enseña Isaías 6 y los que nos enseña Jeremías capítulo 3. Perdón, Jeremías capítulo 1 y capítulo 10. Aquí ellos son llamados seres vivientes. No se nos da un nombre en particular con respecto a ellos. Pero estos cuatro seres vivientes aquí en Apocalipsis 4:8 tienen cada uno 6 alas. En Isaías capítulo 2 dice: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Cuando leemos en Jeremías capítulo 10, dice el verso 4: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el átrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Para los que estuvieron en una de las clases anteriores, explicaba yo la diferencia de ángel, serafín y querubín. Aquí, por ejemplo, estamos observando que Ezequiel nos dice que un querubín tiene 4 alas. Isaías 6 nos dice que los serafines tienen 6 alas. Los ángeles tienen 2 alas. Pero vemos aquí, hermanos, que en el caso de Apocalipsis 4, el ser viviente de Apocalipsis 4:8 y el serafín de Isaías capítulo 2, ambos tienen 6 alas. También en Apocalipsis 4:8 nos dice que cada ser viviente tiene una cara. Ezequiel 1:6 nos dice que cada querubín tiene 4 caras. Pero no se nos dice nada con respecto a los serafines en Isaías capítulo 6. Apocalipsis 4:8 nos dice que los seres vivientes alaban a Dios día y noche. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso.
Es interesante lo que nos está diciendo aquí con respecto a ellos, que se la pasan alabando a Dios día y noche. También nos enseña que uno de estos seres vivientes es el que más adelante en el capítulo 15 da a los 7 ángeles las 7 copas de la ira de Dios. No voy a entrar en detalle ahorita con respecto a eso, porque apenas vamos en el capítulo 4. Nos faltan 11 capítulos para llegar allá. Pero sí dice el texto de la siguiente manera: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de ira de Dios, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y también algo que nos enseña el libro del Apocalipsis con respecto a estos ángeles, perdón, con respecto a estos seres vivientes, es que cuando Dios hace su juicio contra la gran ramera en el capítulo 19, ellos reaccionan a ese juicio punitivo de parte del Dios Todopoderoso sobre ella. Y dice en el capítulo 19, versículo 2 en adelante: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Vemos aquí entonces, hermanos, que están entre aquellos, los seres vivientes, los 4 seres vivientes del capítulo 4, elogian el juicio de Dios contra la gran ramera diciendo: amén, aleluya. ¿Qué podemos decir entonces nosotros de estos seres vivientes? Algo más que nos enseña es que están llenos de ojos. Versículo 6 del capítulo 4 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Lo que nos está mostrando aquí, hermanos, con esta descripción de que tenían ojos por delante, por detrás, alrededor y por dentro, simplemente lo que nos quiere decir es que ellos tienen el conocimiento completo de lo que ocurre en el mundo. Son los vigilantes de Dios. Son los que se enteran de lo que hace la humanidad. Ven todo, lo ven todo, porque no les falta, no tienen 2 ojos como nosotros los mortales, los seres humanos. Tienen ojos adentro, alrededor, delante, detrás. Si pudiéramos decir nosotros en palabras sencillas, es que podríamos concluir que estos ángeles representan las fuerzas espirituales de Dios para llevar a cabo sus propósitos divinos, que son una orden especial de seres celestiales, probablemente de un orden superior y los más cercanos al trono, que sirven a la majestuosa voluntad de Dios. Ahora, como están ahí ellos, delante del trono, lo dice ahí el versículo 6, junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Están participando de la santidad de Dios. De esa manera participan de su juicio contra el pecado. Están llenos de ojos delante y detrás, alrededor y por dentro. No ven solo todo lo externo,
sino también todo lo que está dentro de ellos mismos. Y algo muy particular es que en el versículo 6 nos dice, junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes están listos a prestar servicio a Dios en cualquiera de las 4 direcciones. Representan a todos los seres vivientes, así como los 24 ancianos de los que vamos a hablar más adelante, representan el ejército entero de los redimidos. Pero una pregunta que muchos pueden estarse haciendo es, ¿quiénes son estos seres vivientes? Y creo que para poder contestar esta pregunta, debemos tener presente que hay una conexión muy estrecha entre esta visión del trono en el capítulo 4 y los capítulos 1 y 10 de Ezequiel. No voy a leer todo el capítulo 1 y el capítulo 10 de Ezequiel. Le sugiero que usted lo lea en casa, pero sí voy a extraer del capítulo 1 y el capítulo 10 la conexión o las similitudes que hay entre los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4 y los querubines que están mencionados en el libro de Ezequiel. En ambos casos, estos seres son llamados seres vivientes. Ezequiel 1:5 dice 4 seres vivientes. Apocalipsis 4:6 dice 4 seres vivientes. En ambos casos, el número simbólico es el mismo. 4. Dice Ezequiel 1:5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Lo mismo que expresa Apocalipsis capítulo 4, verso 6. En ambos casos, se compara la figura de sus rostros de manera idéntica. Recuerde que leíamos en Apocalipsis a qué eran semejantes sus rostros. Pero cuando uno lee cuando uno lee Ezequiel capítulo 1, se da cuenta de que los rostros son idénticos. Leamos. Ezequiel 1:10 dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león, y cara de buey, y cara de águila. Y en Apocalipsis 4:7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila. Haciendo la comparación, como ustedes le están viendo ahí en pantalla, hermanos, la figura de sus rostros son idénticas. También vemos nosotros que ambos, los seres vivientes de Apocalipsis 4 y los querubines de Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10, están estrechamente asociados con el trono de Dios. Dice Ezequiel 1:26. 2 veces menciona el trono. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y también en Apocalipsis 4:6 nos habla del trono, de que los seres vivientes están alrededor del trono. Entonces hay una conexión asociada con el trono en ambos, en los querubines de Ezequiel y en los seres vivientes de Apocalipsis 4. También, en ambos casos, se mueve fuego de un lado a otro entre los seres vivientes. Ezequiel 1:13 dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, que los querubines aquí son llamados seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Hablando de los seres vivientes en Apocalipsis 4, habla de que ellos se movían
entre ellos se movía el fuego de un lado a otro. Dice que del trono donde está el Padre salían lámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. También nos dice, tanto en Ezequiel como en Apocalipsis, que estos seres vivientes están llenos de ojos. Ezequiel 10:12, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en sus 4 ruedas. Y Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y finalmente, en ambos casos hay un arco iris alrededor del trono con el cual están asociados. Ezequiel 1:28 dice, como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así el parecer del resplandor alrededor. Y Apocalipsis 4:3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Habiendo visto, hermanos, estas similitudes que hay, las pocas diferencias menores en la descripción de los seres vivientes no deben sorprendernos. En realidad debemos esperarlas porque concuerdan perfectamente con el propósito preciso de que cada autor tiene presente, Ezequiel y Juan. No obstante, Ezequiel, capítulo 10, versículo 20, nos dice claramente que estos seres vivientes son los querubines. Por eso podemos nosotros inferir que en el Apocalipsis también estos seres vivientes son los querubines. Pero no podemos decirlo de una manera contundente, porque los querubines de Ezequiel tienen 4 alas y estos seres vivientes de Apocalipsis 4 tienen 6 alas, como los serafines de Isaías capítulo 6, donde nos describe allá el profeta, tienen 6 alas. Algo más que quiero que miremos es lo siguiente. En el versículo 4 nos dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. En la lección del próximo miércoles, antes de avanzar al capítulo 5 y al capítulo 6, mirando los otros aliados del pueblo de Dios, porque del que se está hablando en este caso particular en el capítulo 4 es del Padre, del que está sentado en el trono. En la próxima lección, vamos a mirar los números en el libro del Apocalipsis. Cada uno de los números que aparecen ahí, el simbolismo, qué representan, qué dan a entender para que ustedes, mis hermanos, puedan tener más claridad con respecto al uso de ellos en el libro del Apocalipsis. No saber lo que significan ellos puede dar pie a conceptos y conclusiones muy equivocadas. Y como dice aquí el verso 4, dice que alrededor del trono, ¿cuál trono? El del centro, en donde está el Padre sentado. Dice que alrededor de ese trono hay 24 tronos. Y en esos tronos, 24 ancianos. Yo había dado una explicación hace unos días, un poco rápida. Y en la lección que viene vamos a mirar más en detalle el número 24, pero para que no nos quedemos todavía
con la incertidumbre y esperar a esa clase, había explicado que el número 24 simboliza el pueblo de Dios. ¿Cómo así que simboliza el pueblo de Dios? En el Antiguo Testamento se nos menciona 12 tribus, las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento se nos habla a nosotros de los 12 apóstoles y que sus nombres están inscritos en las puertas y los cimientos de la santa ciudad. Apocalipsis capítulo 21 dice en los versículos 12 al 14 la descripción de la ciudad, la Jerusalén que desciende del cielo. El texto no va a aparecer en pantalla, hermanos, pero yo se los voy a leer. Y si usted tiene la Biblia ahí a la mano, lo invito para que la abra y lo lea junto conmigo. Capítulo 21 dice el versículo 12 en adelante. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si sumamos las 12 tribus y los 12 apóstoles, nos da 24. Las 12 tribus, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Los 12 apóstoles, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Sumados, nos dan 24. El número 24, si usted ha tenido la oportunidad de leer todo el libro del Apocalipsis, se habrá dado cuenta que este número es usado solamente con respecto a los ancianos en Apocalipsis. Dice que están vestidos de ropas blancas, símbolo de pureza o de victoria. Y recordemos que cuando el Señor le escribió a una de las iglesias en Apocalipsis, les prometió que si vencían, ellos serían vestidos con vestiduras blancas. Son las vestiduras prometidas a los fieles. Continuando, la descripción que nos hacen el capítulo 4 y el capítulo 5. Recuerden que al principio había dicho que el capítulo 4 y el capítulo 5 hablan de lo mismo, hablan de un solo tema. La lección es una sola, todo alrededor del trono, todo alrededor del que está sentado en el trono. Ya hemos visto que en el trono hay uno sentado. Luego hay un mar de vidrio, del cual vamos a hablar en más detalle en la próxima lección, no en esta noche. Un mar de vidrio, resplandeciente como el cristal. Luego nos habla a nosotros de 4 seres vivientes alrededor del trono. Ahora acabamos de leer que alrededor del trono hay 24 tronos y en los tronos 24 ancianos que tienen la corona de oro. Cada uno de ellos tiene la corona de oro. Recuerden que habíamos dicho que esta corona es la corona de la victoria, no la corona de la deidad, de la divinidad. Porque la Biblia nos habla que el Señor Jesús tiene su corona, su diadema, no su estéfanos, la corona de la divinidad. Los 24 ancianos tienen la estéfanos o la corona de la victoria. Hay un contraste entre la corona del rey, la que le pertenece al Señor Jesús, y la corona, la del vencedor, que el Señor se la ha dado a los 24 ancianos. En el versículo 11 nos menciona otro círculo alrededor del trono. ¿Y cuál es ese? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miriadas
de miriadas y millares de ángeles. ¿Ven ustedes la secuencia, hermanos? La descripción de la visión que tuvo Juan cuando la puerta fue abierta en el cielo y él en el espíritu tiene esta visión. El orden que se nos está mostrando de cómo es que está rodeado el Todopoderoso sentado en su trono. Y finalmente, en el versículo 13, nos menciona otro círculo alrededor del trono. Recuerden, en el centro, Dios Todopoderoso, semejante al jaspe y al crisolito. Luego, un mar de vidrio. Luego, un arco iris, color esmeralda. Luego, 4 seres vivientes. Luego, 24 ancianos en 24 tronos. Luego, todos los ángeles. Miriadas y miriadas y miriadas de ángeles. Y finalmente, el versículo 13 nos habla del último círculo alrededor del trono. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Quiénes son estos? Este último círculo alrededor del trono representa a todas las demás criaturas en el universo entero. Toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay. Este séptimo círculo, hermanos, si usted ha notado, son 7 círculos los que hay en esta visión que nos menciona el apóstol Juan en espíritu. Este último círculo representa toda la creación, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, lo que está en el mar, todas las cosas que en ellos hay. Falta hablar también, hermanos, pero eso ya lo vamos a ver en la próxima lección, en detalle del mar de vidrio, que es el que se nos menciona en la segunda línea. En el centro está el Padre Todopoderoso. Luego viene un mar de vidrio resplandeciente como el cristal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué simboliza ese mar de vidrio? Y también qué simboliza los 7 candeleros que nos hablan, que están también alrededor del trono, pero que en este momento no lo he mostrado en el gráfico que ustedes están viendo en pantalla. Hermanos, espero que esta explicación de el trono, que es el tema del capítulo 4 y el capítulo 5, les pueda servir a ustedes para tener claridad respecto del simbolismo de lo que Juan nos está describiendo en este capítulo 4 y en este capítulo 5.